tienen también el micrófono abierto para poderlo hacer, ¿no? Entonces, el día de hoy me voy presentando. Yo voy a ser el encargado de poder darles el curso presente, ¿ya? Entonces, mi nombre es Alex Torres. Soy ingeniero en gas y petróleo. Tengo algunos cursos de posgrado, como un diplomado en operador de planta de gas y una maestría en operaciones petroleras, ¿ya? Bueno, del mismo modo también tengo como experiencia, actualmente estoy como, bueno, en una empresa, estoy ya trabajando, previamente estaba como consultor externo, ¿ya? Y bueno, como dice ahí, estuve con varios proyectos, ¿no? De ingeniería, gerenciamiento, ejecución de proyectos de construcción, ya con más de 10 años de experiencia en el rubro, tanto en la parte de ingeniería y construcción como les mencioné, y bueno, pasando por distintos cargos como supervisor de obra, jefe de ingeniería, coordinador de ingeniería, y mi especialidad, ¿no? Que es la parte mecánica y piping, ¿no? En distintas empresas, como se menciona ahí. Bueno, algunas de ellas por Certec, Carlos Caballero, Mijema Construcciones, IS Energía, IPCO SRL, Incertec Limitada, y ya algunos trabajos ya en el exterior también como Procertec Perú y Petro Brasil, ¿no? Y bueno, participando en varios proyectos, sí, de gran magnitud, con el cual nos hace para este curso poder transmitirles esa experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que les va a servir? Entonces, este curso está más enfocado, uno, en darles los lineamientos en la parte teórica, ¿no? Y vamos a explicar eso bien en qué consiste el curso. Y dos, la experiencia, ¿no? Las prácticas recomendadas, las normativas que se manejan. Y bueno, estos van a ser un paso a paso que les va a servir más adelante, no solo enfocado a una sola área, puede ser la parte industrial, la parte de petróleo y gas, farmacéutica, alimenticia, que es un lineamiento. Como les digo, esta es una especialidad de piping, la cual les abre un gran abanico de oportunidades en cuanto al tema de diseño, ¿no? De tuberías. Y sabemos bien que tuberías tenemos en todas las plantas, ya sea farmacéutica, alimenticia o industrial, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, poder darles un lineamiento para que ustedes tengan esa noción, ¿no? Ya en la parte de cálculo, en la parte de diseño y en la parte de análisis. Eso es lo que vamos a enfocar en estas 2 semanas de curso, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Que les va a ayudar a ustedes a entender cuál es el objetivo del curso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dimensionamiento de puentes de regulación y medición de tipo transferencia de custodia, estaciones de bombeo, ¿no? Aquí, con el puntero, vamos a poder tener ya ese lineamiento de cómo realizar este tipo de diseños. No vamos a entrar al detalle, pero sí vamos a dar las pautas o lo necesario para que ustedes puedan ya profundizar, ¿no? Profundizar en cuanto al tema de diseño. Ya vamos a ver, del curso vamos a estar enfocado, como les decía, en la parte teórica. Vamos a ver los principales entregables en la parte de piping, parte de ingeniería, ¿ah? Y posterior a eso vamos a entrar a la parte de diseño, que es la parte práctica, ¿ya? Entonces, vamos a poder ver todo esto como ejemplos en las clases que vamos a tener la siguiente semana, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un puente de regulación y medición con todos los elementos, hablando civil, mecánica, eléctrica, instrumentación y por supuesto piping. Y nuestra área va a estar enfocada a la parte de piping y vamos a ver cómo se interrelacionan también entre las distintas especialidades, porque el tema de realizar ingenierías es también la coordinación, ¿no? La comunicación entre las distintas especialidades. Sabemos bien y vamos a explicar eso sí en una clase, el tema de proyectos de ingeniería, ¿no? Y vamos a ver un poco ahí que dependiendo del tipo de proyecto, qué especialidades también puede ingresar, ¿no? Vamos a tener algunos ejemplos de eso. Pero más aún de ello es el tema de la comunicación entre las distintas especialidades, ya que ambas o todas tienen el objetivo de poder llegar a esto, ¿no? Poder entregar un producto final, que sería ya un proyecto, ¿no? Para construcción. Aquí tenemos un puente de regulación y medición de tipo transferencia de custodia para un producto que en este caso es gas. Este es otro puente de tipo transferencia de custodia, pero en este caso es líquido, ¿no? Para aquí va a pasar hidrocarburos, GLP, gasolina, ¿no? Que tienen sus características igual.
Y bueno, acá podemos ver una ampliación, una ampliación, ¿ya? Al decir una ampliación podemos ver de lo que está en colores, perdón, a colores, es todo lo nuevo que se implementa en algo existente. Entonces vamos a dar también esos tips que cuando uno realiza ese tipo de revamps o ampliaciones de plantas, qué cosas tenemos que nosotros como la parte de piping considerar en nuestro diseño, porque ahí entramos en el tema de un relevamiento de campo, ¿ya? Entonces vamos a ver también algunos puntos de eso. Y bueno, aquí otros proyectos, ¿no? Aquí unas ingenierías básicas y de detalles ya en las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Aquí la construcción de tanques, ¿no? De almacenaje de hidrocarburos, con todo su sistema o sus facilidades en cuanto a procesos y a los sistemas desde contraincendio que tienen que tener este tipo de sistemas, ¿no? Aquí el tema de poder trabajar ya sobre maquetas del mismo cliente, ¿no? Para poder hacer alguna ampliación, una adecuación, la cual estas mismas maquetas tenemos que revisarla en campo, validarlas, ¿no? Porque no podemos confiarnos, sí, porque si bien esta es una maqueta ASBIL, también hay que revisar algunos detalles, ¿no? Y vamos a explicar también qué considerar cuando este tipo de relevamientos, ¿no? Para que cuando hagamos nuestra ingeniería ya en la parte de, se podría decir, en oficina, ¿no? Tengamos toda la información necesaria para poder ejecutar, ¿ya? Entonces aquí tenemos adecuaciones, tenemos proyectos nuevos, tenemos adecuaciones o implementación de sistemas contra incendio para las esferas, ¿no? Aquí la construcción de una planta de efluentes, donde se construyó de cero sobre sí algunas adecuaciones de estructuras existentes, ¿no? Entonces, eh, los ejemplos que vamos a tener para, por lo menos en la parte práctica y también teórica, van a ser casos que ya se han desarrollado. Entonces, vamos a tener un panorama más claro para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Aquí un ejemplo claro, aquí es una adecuación, si podemos ver, como les mencioné, es el tema de tener una instalación existente y adecuarlo, ¿no? Adecuarlo o implementar algún sistema, en este caso un sistema de filtración y adecuación del sistema de pipe. Todo lo que está a colores es lo que se ha implementado sobre ya algo existente. ¿Ya? Ahí vamos a ver un poco el tema de disposición, espaciamiento entre equipos, qué considerar, ¿no? Entonces, son tips que lo vamos a ir pasando, si bien algunas pueden estar con una normativa, ya luego entramos a lo que son las prácticas recomendadas o la experiencia misma que se va dando, ¿no? Entonces, ya en la parte constructiva les hablo, por supuesto. Bueno, y aquí otro tipo de proyecto, si bien los primeros eran la parte de oil y el gas, aquí tenemos un proyecto, lo que es una estación de bombeo, una aducción, en este caso para agua potable, ¿no? Entonces, como les mencioné, el tema de la especialidad de piping no solo está enfocado a una sola área, sino es a todas las áreas o a todas las industrias en el cual se tenga el uso, ¿no? De este sistema de transporte de fluidos a través de tuberías. Es ahí donde la especialidad de piping sí tiene un gran abanico de oportunidades, porque, como les dije, aquí vamos a ver una metodología de trabajo que va a ser aplicable ya para las distintas industrias, ¿no? Por ejemplo, los anteriores ejemplos hemos trabajado bajo normativas americanas, porque aquí lo que es la parte oil y gas en Bolivia es bajo una norma americana, ¿no? Que es la ASME, que es la API, ¿no? Y aquí lo que vemos en lo que es un sistema de agua, una aducción de agua, estamos hablando, sí, reglamentos o normas bolivianas, pero están alineados a las normas ISO, ¿no? Y ahí hay distintos tipos de materiales, tenemos hierro fundido, tenemos HDP, también tenemos aceros al carbono. Entonces, ese conocimiento de saber cómo desarrollar el diseño con distintos materiales, también vamos a ver algunos ejemplos. Las transiciones, ¿no? Cómo hacer, qué accesorios podemos utilizar. Por ejemplo, en el HDP, pasar a un acero al carbono, qué accesorios necesito, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos representativos o como ejemplo mismo para poder entenderlo mejor esta parte, ¿no? Las transiciones. Otro ejemplo del tema de la especialidad de piping, por ejemplo, esta planta, ustedes pueden llegar a apreciar acá, ¿no?
¿ya? Es un sistema paquetizado, se podría decir así, pero que se trajo de un punto A al punto B. ¿Qué quiero decir con esto? El cliente en el punto A, donde estaba instalado inicialmente esta planta, ya no era necesario. Entonces, vio que en su planta que está en el punto B era necesario este tipo de tecnología para poder, en este caso, que el gas entra a un proceso, bueno, se quita seguramente algún tipo de contaminante, ¿ya? Entonces, tendría que llevarlo a esta planta y montarlo al punto B, tal cual como estaba en el punto A. Entonces, aquí se hizo un relevamiento con nube de puntos, ¿ya? Y en función de eso se hizo una maqueta conforme obra un ASBIL. Entonces, el curso también está enfocado a poder darles algunas herramientas de cuando ustedes se encuentren en el desarrollo de este tipo de proyectos que es, por ejemplo, con relevamiento, no el convencional, ¿no? Que es con topografía, sino en este caso con nube de puntos, ustedes ya tengan esa noción de cómo trabajar ya con un software, ¿no? Que vamos a ir nombrando más adelante, para poder realizar el diseño o el trazado sobre ese tipo de relevamiento que se tiene, ¿no? Que es con nube de puntos. Y en función a eso ya generar los planos conforme a obra de la planta y ya con eso poder desmontar todo y poder llevar al otro lado, al punto B, y ya con los planos que tenemos de conforme a obra ir adecuando, ¿no? Ya en la nueva ubicación la planta, ¿no? Entonces, como pueden ver, es grande o el abanico de oportunidades que tenemos en la parte de diseño de pipe. Entonces, nosotros en el curso, que es Ingeniería y Diseño de Sistemas de Tuberías de Plantas Industriales, vamos a darles esos tips justamente para que ustedes tengan esa noción de cómo se llega a desarrollar este tipo de proyectos, pero ya más enfocado a la parte de pipe, ¿no? En la especialidad de pipe. No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Ahí tienen el micrófono abierto y pueden ingresar también, ¿no? Para poder atender las consultas. A ver, vamos a ir respondiendo de un minuto. Antes de entrar a la producción. Ah, ya, perfecto, los softwares, dice, ¿no? Que eso, Oscar pregunta el tema de los softwares que vamos a utilizar. Muy bien, entonces, ¿sabes qué? Ahí vamos a responder en las siguientes diapositivas los softwares que vamos a utilizar y cómo vamos a trabajar sobre ello, ¿ya? Entonces, veamos, a ver, continuemos entonces con la presentación, si no hay más consultas, a ver. Disculpe, yo tengo una duda. Acabo de ingresar apenas, entonces no sé mucha información respecto al curso, Ah, ya. pero tengo una duda. O sea, ¿vamos a abarcar algún tipo de norma como ASME B31 o cómo es que vamos a abarcar el diseño? ¿A partir Ah, de ya, qué? perfecto, perfecto. Sí, vamos a responder todas las consultas ahora. Bueno, no llego muy tarde porque simplemente hice una introducción de algunos ejemplos de proyectos. Ahora vamos a entrar ya a la presentación ya del temario del curso. Ya, así que vamos a responder sus consultas respecto a ello. Sí, vamos a ver algunas normativas, como les mencioné, vamos a ver normativas ejemplo, pero vamos a tocar algunas otras. Al decir ejemplo, vamos a estar con las ASMES, las API, ¿ya? Y bueno, vamos a ver algunas otras como las ISOs que van a ver la semejanza, ¿no? Las normativas tienen una estructura. Entonces, cuando a mí me toque hacer algún proyecto, no solo sea la parte de hoy el gas o petróleo gas, sino en la parte de agua, entonces no voy a tener ningún problema, simplemente busco la normativa que aplica y bajo ese lineamiento ya empezaría a desarrollarlo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener unas pautas, unos tips para poder desarrollar, ¿ya? Ok, ingeniero, gracias. Perfecto, entonces vamos a continuar. Bueno, aquí Oscar pregunta, vamos a ver sistemas de gas. Sí, vamos a tener un ejemplo de sistemas de gas, de un cálculo, por ejemplo, el tema del espesor de la tubería, ¿ya? Y eso ahí vamos a utilizar el, el, el ASME B318, ¿ya? Para ver qué es lo que se considera para poder
calcular el espesor mínimo o teórico de la tubería, ¿ya? Y bueno, vuelvo a preguntar a Oscar, el tema de los softwares a manejar, lo vamos a ver ahora. ¿Qué software vamos a manejar? Y por último dice, nos va a enseñar a detalle cómo calcular las tuberías. Vamos a ver, ¿sí? Nosotros como la parte de piping no entramos tanto a la parte hidráulica, por eso hay una especialidad, en este caso de procesos, y vamos a ver justamente eso, ¿no? ¿Qué información yo necesito en la parte de piping para que yo pueda desarrollar esta especialidad, ¿no? Vamos a ver qué son los PIN IDs, qué información yo puedo obtener del PIN ID, de las otras áreas del mismo modo, ¿no? La parte civil, eléctrica, instrumentación, van a poder ver lo que les mencioné, la comunicación que debe haber entre especialidades, ¿ya? Entonces, vamos a continuar para poder ya entrar un poco más en materias respecto al tema del curso. Aquí vamos a dar una introducción del curso rápido y luego vamos a ir respondiendo las consultas, ¿ya? Pero igual, si hay alguna consulta, alguna duda, inquietud, igual me lo hacen saber y vamos respondiendo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que es el curso como tal. Entonces, el curso va a estar comprendido en 4 módulos. El primer módulo es una introducción de fundamentos principales. Aquí vamos a entrar un poco a lo que es el tema de, uno, tener un conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para hacer un cálculo hidráulico? Pero así a grandes rasgos, ¿ya? Luego vamos a ver lo que son los accesorios del piping, ¿no? Para qué nos sirven, el tipo de válvulas. Entonces, todo ello vamos a ir viendo también en esta parte. En la parte de ingeniería de piping para proyectos industriales, vamos a poder entrar ya a lo que es los entregables principales, ¿no? Lo que nosotros llegaríamos a generar hablando ya en una ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, este curso está más enfocado a desarrollar una ingeniería de detalle. ¿Qué quiero decir? Que la información que generemos ya va a ser una información apto para construcción, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña introducción, los tipos de ingeniería que tenemos, ¿no? Hay ingeniería de visualización, una ingeniería conceptual, una ingeniería básica, básica extendida y bueno, la última que sería una ingeniería de detalle. Entonces, vamos a hacer una introducción de estas primeras que mencioné, pero nosotros nos vamos a enfocar ya en la parte de una ingeniería de detalle para poder ver cuáles son los principales entregables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Memorias de cálculo, hojas de datos, lista de líneas, lista de válvulas, y luego vamos a entrar a lo que son los planos, ¿no? Los ProPlan, K-Plant, los planos isométricos, que es lo más importante, ¿no? Porque el plano para construcción de una tubería o de un ruteo de tubería ya es el isométrico. Y también vamos a ver con el software que vamos a manejar, poder generar una lista de materiales, ¿no? En función de toda nuestra maqueta, generar una lista de materiales y esta lista de materiales traducirlo a una lista para compra, ¿no? Entonces, vamos a ver buenas herramientas que nos van a ayudar bastante para poder tener, ¿no? Un producto final ya para construcción. ¿Ya? Entonces, en tema de diseños de sistemas de tuberías, del mismo modo como les mencioné, aquí vamos a profundizar tema de normativas, ¿ya? Las normativas, las prácticas recomendadas, darles las nociones de cómo realizar, ¿no? Lo que se va viendo día a día y en la parte de ejecución de proyectos, ¿no? A veces cuando estamos en la parte de, si estuviéramos solamente, como ejemplo, ¿no? En una empresa de ingeniería, a veces nosotros cuando nos enfocamos simplemente en el desarrollo de una ingeniería, ya sea solamente en oficina, ya al momento de construcción hay algunos detalles, ¿no? Que se nos va. Entonces, aquí vamos a poder darles algunas nociones que considerar, unas buenas prácticas cuando haga uno ya la parte de diseño, ¿no? Las maquetas 3D. Y ahí vamos a ver lo que son espacios físicos, uno de operación, de mantenimiento, alturas recomendadas para la operación de válvulas. Entonces, todo ello tenemos que tenerlo bien claro porque tema de diseño de tuberías ya es algo que va a llegar a funcionar, entonces tenemos que dar esa funcionabilidad, tanto no solo en la parte de operación, sino también en la parte de mantenimiento, ¿no? Entonces, esos detalles vamos a poder ver y vamos a poner en algunos ejemplos. Y por último, el módulo 4 son las herramientas y aplicaciones de los softwares que vamos a tener, ¿no? Aquí estamos hablando de los softwares 3D, ¿ya? Y un poco adelantando, igual está más adelante,
Este curso va a tener como software principal, uno, el AutoCAD, ¿ya? El AutoCAD. Y el software de diseño para el piping va a ser el CADWorks, ¿ya? Entonces vamos a tener el AutoCAD, el CADWorks y el software para poder visualizar, ¿ya? Nuestro entorno, no solo la parte de piping, porque también tenemos que referenciar las maquetas de otras especialidades como la parte civil, eléctrica, instrumentación, ¿no? Hay que referenciarlas para poder trabajarlas, ¿no? Entonces vamos a poder ver que con el Navis poder hacer ese tipo de trabajos, de poder referenciarlas y ver qué interferencias tenemos y luego ir hablando, ¿no? Comunicándonos con las otras especialidades, cómo adecuar nuestros diseños, ¿no? Para poder tener ya un producto final que sea funcional en todo sentido, ¿no? Y por último, vamos a tener un software ya que estamos, bueno, ya sería la segunda versión de este curso que vamos a dar una introducción. Una vez que nosotros tengamos nuestro diseño de piping, poder hacerle una validación, un análisis, en este caso, con el software CISAR, ¿no? Un análisis de estrés en tuberías para ver los límites máximos que debería tener en cuanto a esfuerzos que se pueda llegar a generar, ¿no? Nuestra tubería. ¿Ya? Entonces vamos a tener una pequeña introducción, pero ya para hacer lo que es un análisis, ¿no? Una memoria de cálculo de estrés de tuberías. Entonces vamos a tener una pequeña introducción respecto a ello, ¿no? Para tener ya el panorama completo en cuanto al diseño de ingeniería de detalle de la especialidad de piping. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero ya los voy a adelantar. Si hay consultas, me lo hacen saber también. Aquí, bueno, es lo que les estuve comentando, el objetivo, ¿no? Los objetivos. El objetivo es transmitirles a los participantes las habilidades y conocimientos teóricos y prácticos requeridos en proyectos, ¿no? Obtenidos de la experiencia, de las mejores prácticas de ingeniería, ¿no? También conocer las características técnicas de las tuberías, accesorios, materiales, diámetros, normas, ¿no? Porque nos vamos a encontrar en un caso donde yo esté con la norma ASME y mi equipo ha llegado con la norma DIN, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace esa transición, porque vamos a ver que con las bridas hay una diferencia entre norma ASME y norma DIN. Entonces hay que ver una transición y qué considerar en ello, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ello. Conocer también los diferentes tipos de accesorios de tuberías, por supuesto. Vamos a ver distintos tipos de accesorios, conocer en bridas, vamos a ver que hay una gran variedad dependiendo el tipo de la cara de la brida, si es cara resaltada, si es cara plana, si es bridas RTJ que tienen un anillo interno, ¿no? Para poder hacer el tema del empalme. Entonces, y vamos a ver cuál es la función principal de este tipo de bridas, ¿no? Lo mismo con los accesorios, los codos, las T's, bueno. Va a ser una clase en la cual vamos a poder ver las principales características de estos tipos de elementos. Y nos vamos a enfocar bastante en lo que son las bridas. ¿Por qué? Porque eso es el elemento en el cual se hace una unión y hay que considerar varios puntos, ¿no? En cuanto a presión, temperatura, las cuales resisten estos elementos y qué más considerar en función al tipo de material que se tiene también, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ello también. Y otro es manejar, ¿no? Las normas que aplican en los diferentes aspectos de diseño, de diseño, construcción, instalación de sistemas de tuberías industriales, ¿no? En la parte de diseño, dependiendo dónde nos encontremos, por ejemplo, si estamos en la parte de petróleo y gas, si vamos a trabajar dentro de una refinería, ahí hay una normativa, ¿no? La ASME B313, ¿no? La cual rige dentro lo que son eh, diseño, construcción dentro de instalaciones, ¿no? Y si yo voy a hacer el transporte, ya sea por gasoductos, entonces ahí entra el tema de la ASME 318, o si yo voy a hacer transporte de hidrocarburos líquidos, entonces ahí entra bueno, transporte de hidrocarburos líquidos por oleoductos, entonces la ASME 314, ¿no? Entonces, dependiendo en qué área o industria esté, hay normativas que se aplican, ¿no? Entonces vamos a dar una noción si yo estoy por ejemplo, si yo estoy en la parte alimenticia, está la AAA, por ejemplo, ¿no? Ahí todo el tema de materiales
o normativa está enfocada a la parte de materiales inoxidables, por ejemplo, ¿no? Ahí entra otro tipo de unión, por ejemplo, ¿no? Los claps. Ya no son uniones hibridadas como tal, son claps que se utilizan. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ello, pero nos vamos a enfocar más en la parte, lo que son normas ASME y API, ¿ya? Pero igual seguramente en alguno de los ejemplos que tengamos vamos a tocar ya sea la norma ISO, la AAA que les mencionaba, ya para tener una noción también, ¿no? de las otras industrias. Otro es conocer y entender los diferentes tipos de planos asociados a los sistemas de tuberías en un proyecto, así como también reconocer la simbología y nomenclatura utilizada en los planos, ¿ya? Aquí vamos a dar igual un énfasis a lo que son los planos a generarse, ¿no? Vamos a ver cuál es la función de cada plano, qué información yo puedo sacar de cada plano, hablando de la parte piping, por supuesto. Vamos a ver, como les decía, el plot plant, el key plant, el plano isométrico, ¿no? Y del mismo modo tenemos como la parte o la especialidad de piping, poder lecturar lo que es el PIN-ID, ¿no? El plano de tubería e instrumentación traducido, ¿no? Vamos a tener una clase dedicada introductoria a lo que es la interpretación de un plano PIN-ID, ya para ver las simbologías que maneja, ya para cuando yo haga el diseño, parta de un esquema que sería el PIN-ID, de todo el proceso como tal, o cómo va a funcionar, y yo pueda extraer de todo ese PIN-ID o este plano toda la información, como sea, el diámetro, tipo de materiales, el espesor del material, ¿no? Y qué elementos están en la línea de la tubería, como ser válvulas, válvulas de control, indicadores de presión, para que yo considere en mi diseño, ¿no? Entonces vamos a tener una clase para poder interpretar lo que son los PIN-IDs y con esa información ya nosotros podamos hacer nuestro diseño y en la parte de pipe, ¿ya? Bueno, también vamos a tener el objetivo de describir los documentos asociados a los sistemas de tuberías en un proyecto, ¿no? Allí les hablaba de las memorias de cálculo, memoria de cálculo, espesor de tuberías. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver lo que son las listas de líneas, qué información podemos obtener o qué es lo que tiene que haber en un documento lista de líneas mínimamente, ¿ya? Hojas de datos de válvulas, hojas de datos de tipos de algunos equipos, ¿no? La lista de materiales, ¿no? Una estructura, cómo se llega a presentar este tipo de documentos, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos a los principales documentos mínimos necesarios para esta especialidad en la parte de ingeniería de detalle. Y por último, como les mencioné, en el módulo 4 vamos a tener uso del software de análisis y diseño, ¿no? Entonces vamos a tener una semana teórica, se podría decir, y una semana de práctica ya con los softwares. Y los softwares los vamos a mencionar a continuación, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, tal vez. Ya vamos a continuar. Bueno, acá, como les decía, vamos a tener una información generada de una ingeniería básica, por ejemplo, en el cual se define ya el proceso como tal. Aquí podemos ver ya un PIN-ID, ya un PIN-ID, donde está por las simbologías, y eso vamos a ver, porque el plano PIN-ID viene con otro plano que se llama plano de simbología y leyenda. Eso nos va a ayudar bastante a poder interpretar todos los elementos que vemos acá. Por ejemplo, acá, si tuviéramos ese plano de simbología y leyenda, veríamos que este es un tanque de techo flotante, ¿no? Como dice acá, tanque de gasolina especial, ¿ya? Y bueno, aquí hay su instrumentación, este techo flotante, tiene seguramente transmisores de nivel, ¿no? Aquí un mezclador, toma muestras, y bueno, nosotros vamos a enfocar más en la parte de las líneas que ingresan al tanque, ¿no? Yo voy a ingresar con esta línea, aquí la línea me dice que va a tener válvulas, ¿de qué tipo? Válvulas gate, o esclusas, o compuertas, y bueno, aquí un poco lecturando, va a ser bridado, ANSI 150, vamos a ver también qué son los ANSIs, qué características tiene el ANSI 150, 300, dependiendo del tipo de material, dependiendo de la presión en la cual se trabaja, dependiendo también lo que es la temperatura de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso. También nos indica si son válvulas roscadas, entonces eso se veía en la parte de el plano de simbología y leyenda, justamente para poder interpretar esto.
Entonces nosotros en la parte ya de diseño vamos a tener ejemplos como PIN-IDs y vamos a ver el tema de hacer los ruteos de tuberías en función de un PIN-ID, ¿ya? Para ver qué elementos está y vamos a ir acomodándolos ya en la parte del uso del software, en este caso del CADMOS, ¿no? Entonces lo que les mencionaba es que en función a este PIN-ID yo pueda llegar a generar ya una maqueta 3D, digamos, ¿no? Entonces ahí, como les mencioné, entran distintas especialidades de la parte civil, parte mecánica del tanque, la parte, bueno, civil sería los soportes también, las plataformas, ya nosotros en la parte pipe ingresamos con el tema de ingreso de fluido, salida de fluido, ¿no? El sistema contra incendio del mismo modo, las circulinas, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros entramos en función de un PIN-ID, ¿no? Entramos con un PIN-ID, empezamos a trabajar y empezamos a generar ya este tipo de proyectos, ¿no? Que es una maqueta 3D. Y lo más satisfactorio es esto, cuando ya tenemos una ingeniería de detalle para construcción, ya verlo, ¿no? Físicamente construido, ¿no? Tenemos aquí el tanque y tenemos todo lo que es tema de pipe y soportería, lo que se hizo en la maqueta, poder ya verlo físicamente es algo de que uno va a ir ver algunos, tal vez, omisiones que tuvimos al momento del diseño, y eso nos ayuda bastante tener esa noción de diseño, ¿ya? Bueno, esa noción de construcción para realizar los diseños, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos transmitirles a ustedes ya en la parte práctica, ¿no? La noción de la parte constructiva para considerar la parte de diseño, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, nosotros vamos a darles un lineamiento con ejemplos claros para que ustedes ya puedan profundizar y poder desarrollarlo del mismo, ¿ya? Tema de normativas, sí, como les mencioné, vamos a tener estándares de diseño de cañería o tuberías. En este caso vamos a tener lo que es el ASME B313, el ASME B314, el ASME B318. Entonces, en los ejemplos que vayamos viendo, seguramente vamos a tomar algún ejemplo de la parte de ASME 313 o 318. Por ejemplo, el tema de espesor mínimo necesario, vamos a ver por la normativa que te exige más, ¿no? Variables, o sea, considerar, o factores de seguridad a considerar, que es la 318, ¿ya? Igual vamos a ver las ecuaciones seguramente de estas, pero nos vamos a, para el caso práctico, hacer una memoria de cálculo con la 318, ¿ya? Bueno, aquí están las normativas de fabricación de tuberías. Las MB 3110, ¿ya? Tuberías con costura y sin costura, ¿ya? En estas normativas vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, espesor mínimo para poder realizar una rosca NPT, por ejemplo, ¿no? Aquí te dice cuánto tiene que ser el espesor mínimo, que a veces no considera, y cuando ya llegamos al momento de tener una unión roscada, el espesor de la tubería es muy delgada, entonces ahí hay un error en cuanto al diseño. Entonces, aquí nos dice cuál sería el espesor mínimo para que podamos hacer este tipo de roscas o uniones roscadas en especial. Del mismo modo, también nos habla lo que son las dimensiones, ¿no? Para los distintos diámetros, cuáles son las dimensiones que el fabricante de tuberías tiene que cumplirlas, ¿no? Ya que como vamos a trabajar con estándar, nosotros como diseñadores, ¿no? En la parte ya de diseño, si yo trabajo con la normativa ASME 3610 para tuberías, yo sé que la tubería de 3 pulgadas va a venir con 88.9 milímetros de diámetro externo. Eso no me tiene que variar para ningún fabricante que esté, bueno, que esté fabricando este tipo, bueno, bajo esta norma, la tubería, ¿no? No tiene que variar. Si no, sería, como dice, un carnaval y no estaría encajando todo, ¿no? Sería de distintos diámetros, no estaría estandarizado, entonces tendríamos muchos problemas ya en la parte de soportación o en la parte hidráulica. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos, o mejor dicho, vamos a ver qué es lo que nos muestra estas normativas, ¿no? Porque al final son manuales que nos sirven a nosotros para poder nosotros recurrir siempre a ellos, ¿no? Constantemente, tanto para la parte de aceros al carbono como inoxidables, ¿no? Y bueno, aquí vamos a entrar un poquito lo que es la teoría sanitaria, la AAA. Igual vamos a compartirles la normativa para que ustedes puedan ver también, ¿no? Las similitudes que tienen con las normas ASME, ¿no? Porque al final es una estructura,
es una estructura lo que se tiene. Del mismo modo, vamos a compartirles información de normativas de fabricación de distintos accesorios que se utilizan en la parte de piping, ¿no? Los más relevantes, estamos hablando de lo que son la ASME B 165. Esta es la que normalmente yo siempre recurro para poder ver el tema de presiones máximas según la temperatura y el material que yo voy a tener o pueda soportar, en este caso mi brida. Entonces eso me limita en muchas cosas, entonces yo siempre recurro a ello. Uno, para ver el tema de la presión máxima de operación que puede resistir según el ASME, digo el ANSI, ¿no? El ANSI, 150, 300 la brida. Y dos, también nos da el tema de longitud de los espárragos o los pernos, que mínimamente tienen que tener, ¿no? Entonces, es un manual, ¿no? Que constantemente vamos recurriendo a ello y vamos a mostrarles dónde están estos, porque es del día a día que uno va revisando constantemente. Bueno, aquí está el tema de los accesorios soldados, el tema del tipo de cara que va a tener la brida, si es cara plana. Bueno, aquí están las normas que tiene que considerar el fabricante de la brida, ¿no? Por supuesto. Los accesorios forcados, los tipos socket. Vamos a ver igual cuáles son los accesorios tipo Badwell, socket, ¿no? Que vamos a tener. Empaquetaduras, bueno, un poco acá es una bibliografía que se les va a compartir, pero mayormente va a ser estos primeros con los que vamos a estar siempre recurriéndolos para poder sacar alguna confirmación, ¿no? A una normativa, la API 610, 6D de lo que es la fabricación de válvulas, ¿no? A ver, veamos si, no sé si tienen alguna consulta tal vez, antes de entrar a esta parte. Déjenme ver. Perfecto, ahora vamos a ir respondiendo lo que es el tema de los software. Seguimos entonces con la presentación. Bueno, aquí, como dice, vamos a ver lo que son los principales entregables, ¿no? Lo que vamos a ir viendo, pero aquí vamos a poner el puntero. Ahora sí. Principales entregables de una ingeniería de detalle. Aquí podemos ver que tenemos la parte de procesos, eléctrica, civil, y nosotros nos estaríamos enfocando en la parte mecánica piping, donde vamos a tener uno, la lista de materiales, índice de planos, bueno, es un índice, ¿no? Plano general mecánicos, ¿no? Plano general bueno, esto es de un proyecto, ¿no? Entonces generaron distintos tipos de planos. Al decir plano general estamos hablando de un plot plan, por ejemplo, ¿no? Los planos de detalle, planos vista en planta y en elevación, vamos a ver eso, ¿ya? Los isométricos, ¿no? La lista de materiales, ¿no? Eso es lo que más se llega a ver en este tipo en esta especialidad, hablando lo que es en una ingeniería de detalle, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en esos documentos principales y van a ir viendo cuál es uno, cómo se llega a desarrollar, y dos, cuál es la función que tiene cada documento, ¿no? Lista de materiales, planos generales. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos para poder entenderlo mejor, ¿ya? Bueno, herramientas. Herramientas de aplicación de software. Ya hablando de la parte de diseño, y algunos ejemplos como les mencioné. Nosotros vamos a trabajar con el software, uno, el AutoCAD, luego y dentro de ello va a estar el CADWorks, luego vamos a tener el ZCAP, que nos va a ayudar a lo que es la nube de puntos, ¿ya? El Navisworks, lo que nos va a servir para poder visualizar, ¿no? Referenciar las otras maquetas. Hablando de otras maquetas, estamos hablando de las otras especialidades, mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, ¿ya? Y ver, ¿no? Cómo se comporta nuestro diseño ya al momento de ensamblarlas, ¿no? Porque al final tenemos que ir adecuando ya sea la parte civil, mecánica, eléctrica, piping, para poder tener un proyecto ya consolidado de todas las áreas, ¿no? Entonces, este diseño, o estos serían los software que nosotros vamos a manejar ya en la parte de diseño, y en la parte de análisis vamos a hacer una introducción a lo que es el software Caesar.
llevar nuestra maqueta 3D, exportarlo a CISA y hacer una corrida y ver cómo se llega a generar los reportes, ¿no? Bajo una normativa. Vamos a ver un ejemplo seguramente acá, lo que es la 31.3, puede sacar un reporte y con ello ya puede generar una memoria de cálculo, ¿no? Algo bien genérico, pero ya nos da una pauta, una idea de cómo podemos llegar hasta ese punto, ya lo que es ya una validación de nuestro diseño, ya con un análisis y ver los esfuerzos máximos permitidos bajo una normativa y ver si nuestro sistema cumple, ¿no? Entonces, estos software, ahí respondiendo, que sería el AutoCAD, el CADORS, el RECAP, el Navis y el CISAR, se les va a compartir enlaces de descarga para que ustedes puedan, bueno, uno, descargarlos y luego instalarlos. Les vamos a compartir también unos videos para que ustedes puedan instalarlos. Las versiones, ¿ya? Eh, Respecto al software de diseño, que sería el CADWorks, ¿ya? Vamos a pasarles el AutoCAD 2018 y el CADWorks 2018. ¿Ya? El CADWorks tiene la particularidad de que puede trabajar con AutoCAD igual a la misma versión del CADWorks o menores, no superiores. O sea, yo les paso el CADWorks 2018, no voy a poder instalar en un AutoCAD 2021, 2022, no se puede. Puedo trabajar con AutoCAD de igual versión o menores, ¿ya? El ZCAP y el Navisworks, pues, no hay ningún problema, se los comparto. En la versión 2018 lo vamos a compartir, del mismo modo lo que es el CISA, ¿ya? Entonces, estos software les vamos a pasar a todos los inscritos y ahí la invitación a todos para poder compartirles la información, en este caso los software, para que ustedes puedan descargar e instalarlos y ya con ello tener ya todas las herramientas para entrar a la parte ya práctica, ¿no? Entonces, la primera semana va a ser teórica y las siguientes clases van a ser las clases prácticas. Y a continuación o al final está los días que vamos a programar todo esto, ¿no? Entonces, con ello estaríamos exponiendo los software que vamos a manejar y sí se les va a compartir, ¿ya? Y bueno, ya en la clase, cuando les pasemos los software, también posiblemente para algunos que no llegan a instalarlo, que tiene algunas dificultades, se les va a pasar una versión inferior que es el CADWorks 2015 con el AutoCAD 2015, que es mucho más fácil de instalación, ¿no? Igual funciona, tienen bueno, en este caso, tiene algunas limitantes el 2015, pero no te limita para poder desarrollar un proyecto como tal, ¿no? Entonces, las versiones no nos va a afectar mucho si es 2015 o 2018, hablando del CADWorks, ¿ya? No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Si no, igual lo vemos al final, ¿ya? Entonces, un poco entrando a lo que es el tema de qué es lo que vamos a poder generar en la parte de diseño, vamos a generar, uno, en la parte teórica, planos de detalle vista en planta, ¿no? ¿Cuál es la función principal de este tipo de planos? Y cómo yo puedo llegar a generar este tipo de vistas ya con el software, ¿no? Sacar una vista en planta, una vista en elevación, cortes en elevación de distintos lados, poder acotarlos, ¿no? Entonces, ahí les vamos a pasar la forma en uno cómo puede llegar a trabajar. Al final son herramientas, una metodología, ¿no? Que uno lo va utilizando dependiendo del tipo de software o herramienta que tenga. En este caso vamos a estar con el CAD, ¿no? Aquí tenemos la vista en planta, en elevación lo que estamos viendo ahora, ¿no? De distintos cortes. Y bueno, vamos a ver lo que es la parte de planos de detalle de isométricos. Vamos a tener una clase exclusiva de cómo configurar este plano y personalizarlo, ¿no? O sea, aquí yo puedo llegar a poner el logo de la empresa, la contratista, los nombres de los ejecutores, el entorno de cómo yo quiero que se represente el isométrico, ¿no? Dónde quiero que salga la lista de materiales, la lista de cortes, de soportes. Entonces podemos llegar a personalizar y este software CADWorks te da esa plataforma, ¿no? Donde tú puedes ir personalizando la presentación del isométrico,
¿no? Muy aparte de ver el tema de cómo se llega a presentar, también vamos a ver cuál es la función principal o qué características tiene este plano, ya que con este plano es un plano, como dice, plano isométrico sin escala, pero con medidas reales, ¿no? Medidas reales que me permite o permite al constructor hacer la fabricación del mismo sin equivocación al diseño que yo estoy proponiendo o estoy desarrollando, ¿no? Entonces, este plano es algo muy importante. Este es un plano de construcción de tuberías. Estos planos que anteriormente vimos son planos de montaje, ¿ya? De montaje, que nos ayuda a visualizar dónde va a ir la tubería A, dónde va a ir la tubería B, a qué separación está de la tubería A y B. Entonces, esto nos ayuda ya que son planos de montaje. Este es un plano de construcción que yo puedo, tal vez por el tipo de proyecto, hacer gran parte en taller y ya la parte de ajuste en campo, yo pueda ver de espulear, le llaman así, ¿no? Pero es hablando un poco ya más la parte constructiva, de poder espulear, dejar juntas de campo, justamente para poder hacer ya los empalmes finales ya en la construcción, ¿no? Ya, pero como les decía, en campo, ¿no? Aquí algunos ejemplos, como les decía, vamos a tener una maqueta 3D, seguramente hemos desarrollado, de ello sacar los planos isométricos, y una vez que ya tengamos nuestro diseño, podría decir, terminado, vamos a ponerlo a prueba ya con un software de análisis, en este caso con el software CISAR, para ver si hemos considerado bien los puntos de apoyo y ver si está dentro de las tolerancias máximas permitidas según la normativa con la cual yo voy a trabajar. Y van a poder ver que en el CISAR tiene bastantes normativas como la 31.3, 31.4, 31.8, con el cual ustedes pueden validar, ¿no? Ya que el objetivo del análisis de estrés en tuberías es dar esa seguridad de que el diseño realizado o planteado sea seguro y funcional, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver algunos detalles de eso. Y bueno, acá vamos a ver también que, como les mencioné al principio, el tema de la especialidad de piping no solamente es una sola área, ¿no? Es un gran abanico. Tenemos industrias como azucareras, de bebidas, sistemas contra incendio, aparte de hoy el gas, por supuesto, donde yo con lo que vamos a ver es una metodología que les va a ayudar o darles esos tips, ese paso a paso para poder encarar cualquier tipo de estos proyectos. Y es ahí donde yo puedo decir con experiencia que sí hice proyectos alimenticios, proyectos de sistemas contra incendio, proyectos de oil gas, industriales, de agua potable, y bueno, donde, como les mencioné, donde se tenga esa necesidad de poder transportar un fluido por tubería, podemos hacerlo. Simplemente es analizarlo y ver bajo qué normativa se está trabajando. Y bueno, sobre ese lineamiento poder hacer el diseño como tal, ¿no? No sé si tal vez tenga alguna consulta o duda. ¿No? Vamos a ver si hay algunas consultas. Bueno, el tema de software ya hemos respondido. El tema de evaluación vamos a hacer al final de la última clase. Más que hacerles una evaluación, el objetivo del curso es darles las metodologías, ¿ya? De cómo se llega a desarrollar, y el último curso vamos a hacer un caso práctico para que ustedes lo tengan claro. El objetivo no es evaluar, el objetivo nuestro es que entiendan lo que queremos transmitirles a ustedes y puedan ponerlo en práctica, ¿no? En sí, el diploma o el certificado, la empresa sí se los va a proporcionar, claro, por supuesto, pero nuestro objetivo es poder darles esos tips a ustedes y ustedes puedan entender ello, puedan ponerlos en práctica, ¿ya? Entonces, eso es el objetivo del curso, más de que hacerles una prueba, ¿no? Entonces, como les digo, esto es poner como dice, ¿no? El empeño de cada uno para poder ir saliendo más, aprendiendo más, porque esto va a ser simplemente una introducción. Ya ustedes ya van a poder profundizarlo seguramente ya en su carrera profesional, ¿no?
El tema de dónde inscribirnos, ahí por favor, tenemos los canales por Facebook, por WhatsApp, ya el personal de CEPRA se va a comunicar con ustedes, ¿ya? De todas formas, creo que está acá nuestro coordinador, Franz, por si podías facilitarles tal vez los links en el cual pueden llegar a poder inscribirse, ¿no? Entonces, tenemos los canales Facebook, buscan en CEPRA y el curso, y ahí van a encontrar toda la información, y ya seguramente nuestro personal de CEPRA se comunicará con ustedes y pueden hacerlo, ¿no? El curso, vamos a ver ahora la presentación, cuando iniciamos. Formación general del curso es, bueno, ya mencionamos, es Ingeniería y Diseño de Sistemas de Tuberías en Plantas Industriales. Van a ser 10 días, ¿ya? La primera semana van a ser el del 3 al 6 de junio, ¿ya? Y bueno, en esta primera semana vamos a tocar toda la parte teórica. Serían los primeros 5 días, de lunes a viernes. Y los horarios serían de 8 a 10 de la noche, en hora Bolivia, ¿ya? Y posterior a ello vamos a tener clases viernes, sábado y domingo, sería 14, 15 y 20, y del mismo modo viernes y sábado, bueno, dicho sábado y domingo serían las últimas. A ver, déjeme ver, este es sábado y domingo, ¿ya? Y luego sería viernes, sábado y domingo, ¿ya? Así van a ser intercaladas las clases prácticas, por favor. Así les da tiempo a ustedes, uno, de instalarse los softwares y practicar en la semana, y al fin de semana ir viendo las dudas que tengan, ¿ya? Entonces, así lo estamos planificando. Uno, por el tema de que esta primera semana voy a estar de descanso y voy a poder dictar la clase teórica, y estas de acá voy a estar en campo, así que por favor ahí les pediría un poco acomodarnos en los horarios que se tienen disponibles, pero yo entendería que sería muy provechoso porque ya van a poder practicar en la semana y al fin de semana poder ver sus dudas, ¿no? Entonces, estos serían las clases prácticas, ¿no? 14, 15, 20, 21, 22, que serían fines de semana, ¿ya? Así lo vamos a ir manejando, por favor. Entonces, esta primera semana iniciamos el día lunes 3 de junio al 6 de junio, ¿ya? Todas las clases teóricas van a ser 5 días, ¿ya? Pero es de lunes a viernes, no sé si la fecha está bien, pero es de lunes a viernes, desde este lunes hasta el viernes, ¿ya? De 10 a 8 de la noche, hora Bolivia. Entonces, la invitación está dada a todos ustedes. Acá el Centro de Capacitación y Apoyo Académico, nuevamente la invitación a ustedes para el curso presente, y cualquier duda que tengan o inquietud, estamos prestos a poder responderles, ¿no? No sé si tienen alguna consulta o duda. Estaríamos dando por finalizado el presente webinar. Espero que haya sido claro en cuanto a la introducción del curso que vamos a ver en estos 10 días, ya tanto teórico como práctico. Y bueno, no sé si hay alguna consulta o duda antes de poder terminar este webinar. ¿Qué dice Cristian? Buenas noches. No tengo el CAD 2018, pero tengo el Navis 2026. ¿Me sirve? Correcto. Ahí no hay ningún problema, Cristian. El tema del Naviswork es, como le digo, es una plataforma de visualización. No va a haber ningún problema. El CADWorks los vamos a proporcionar y van a tener una semana prácticamente de poder instalarlo, ¿no? O sea, terminamos la clase teórica y se les va a proporcionar todos los softwares para poder descargar, y tienen toda esa semana para poder instalarlos, y si hay consultas o dudas, igual va a haber un grupo de WhatsApp en el cual podemos colaborarles. Y aún así he visto en anteriores cursos que no se podía, así que también les vamos a pasar la versión 2015, que es mucho más fácil la instalación, con la cual también se puede llegar a trabajar, no hay ningún problema de eso. En tema de horario de México, bueno, sería revisarlo, ¿no? Esa parte. Vamos a ver cuánto es la diferencia. La verdad creo que es 1 hora o algo así, no estoy muy seguro. Perdón.
Per- Perfecto, Franz. Bueno, eso sería entonces la respuesta ahí. ¿Ya? Entonces, de mi parte sería todo, ¿no? No sé si Franz tienes algo más que decir. Ahí está nuestro coordinador de CEPRA para el tema del curso. Porque había algunas consultas ahí, Franz. No sé si podías ayudarnos el tema de inscripción, estaban comentando.